Entre los libros de la Biblia se encuentra uno de los más fascinantes, llenos de símbolos y predicciones. Sus predicciones dan detalles de eventos futuros que se han cumplido al pie de la letra, y esto lleva a uno a entender que existe un Dios que conoce el futuro, tal y como lo declaró Daniel frente al rey de Babilonia. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Sin embargo, los escépticos, teniendo como premisa que Dios no existe y que es antinatural conocer el futuro, no encuentran otra respuesta a estas predicciones, sino asumir que el autor tuvo que haber escrito después que los hechos ocurrieran. Los expositores de esta hipótesis son conocidos como la alta crítica o la crítica histórica, que es uno de los métodos que se dedica a investigar el origen de los textos antiguos. Estos han mostrado su parcialidad contra lo supernatural y a favor de la visión atea del mundo. Su premisa es que Daniel es un personaje ficticio y que el libro se escribió durante la revuelta de los macabeos cerca del año 167 a.C., cuando ellos se rebelaron contra el rey Antíoco IV, que tenía por sobrenombre Epífanes. Según ellos, se escribió con el objetivo de animar a los judíos a luchar contra el rey Antíoco IV. Ellos asumen que la mayoría de las predicciones o las predicciones más exactas son de este periodo. Por tanto, el autor estaría escribiendo hechos históricos y no profecías. Pero vamos a dar evidencias irrefutables de que el libro fue escrito por Daniel entre los años 605 y 536 a.C., durante los reinados de los reyes de Babilonia y de Persia, como el mismo libro lo dice, y no en el año 167 a.C., como lo dicen los críticos. Pero primero vamos a responder a algunos de los argumentos que los críticos exponen. Estos son los argumentos principales que se han fabricado para respaldar su teoría. Hay otros de menos peso también. La posición del libro de Daniel en el canon hebreo es uno de los argumentos. El segundo, la ausencia del nombre de Daniel en la lista de Ben Sirac, escrita en el año 175 a.C. Y también hablan acerca del lenguaje del libro, el uso de palabras persas y el uso de palabras griegas. También dicen que hay errores históricos dentro del libro, por lo tanto no pudo haberse escrito en la época que nos cuenta el mismo libro. El libro de Daniel se encuentra en nuestras Biblias entre los profetas mayores y los profetas menores. Pero en las Biblias hebreas, o el Tanakh, como se conoce, Daniel se encuentra en la sección de los escritos, o los llamados escritos, y está junto a los libros históricos como el de Esther y el de Esdras. Los críticos dicen que por no estar en la sección de los profetas, entonces fue escrito e incluido después. Pero las razones por que el canon hebreo no incluye al libro de Daniel entre los profetas pueden ser muy distintas. Primero, gran parte del libro de Daniel es historia, y las visiones de Daniel son una revelación de la historia futura. Daniel no tenía el oficio de profeta para amonestar al pueblo como los otros profetas, sino más bien que Daniel fue un funcionario en el gobierno de Babilonia y después estuvo al principio del gobierno medo-persa. Además, entre la sección de los escritos están también el libro de Salmos y el libro de Job, escrito muchos siglos antes que muchos de los libros de los profetas. Por tanto, la posición en el canon no señala cuándo se escribió un libro, sino más bien de qué tema trata ese libro. El segundo argumento de los críticos es que el escriba judío Jesús ben Sirac escribió el libro conocido como Sabiduría de Ben Sirac cerca del año 175 a.C. En su libro él lista figuras notables del Antiguo Testamento, pero Daniel no aparece allí. Pero otros importantes personajes también como Esdras ni Mardoqueo tampoco aparecen en esa lista. Así que la lista parece más bien ser selectiva y no exhaustiva. De hecho, el argumento del silencio
Es decir, la ausencia de la mención de alguien es un argumento muy débil. Los críticos también dicen que hay palabras en persa y en griego en el libro de Daniel, por lo que se cree que fue escrito más reciente durante el Imperio griego. Las palabras persas, describiendo algunas de los oficiales del gobierno de Babilonia, se creen que no fueron escritas sino hasta mucho después que el imperio persa fue establecido. Pero no es de extrañar que Daniel usara palabras en persas, pues él mismo vivió varios años bajo el reinado de los persas. De hecho, él fue funcionario de ese reinado y de hecho estas palabras eran en persa antiguo, que estaba ya en desuso para el año 300 a.C. Una prueba de que no pudo escribir en el siglo II es que la Septuaginta, que fue la traducción en griego de la Biblia y que se compuso entre estos siglos, en ella se traduce incorrectamente todas las palabras persas del libro de Daniel, lo que indica que si estas palabras no eran conocidas en el siglo II, era imposible que fueran entonces escritas en el siglo II. También en el capítulo 3 de Daniel se mencionan 3 instrumentos musicales en griego: el tamboril, el salterio y la zampoña, según nuestras Biblias en español. Y como este idioma no fue extendido hasta después de los años 300 a.C., se cree que no pudo haber sido escrito antes el libro, por incluirle estas 3 palabras. Pero los mercaderes griegos andaban por Babilonia desde mucho antes, y sería muy común que si estos instrumentos de origen griego llegaron a Babilonia, se conocieran con su nombre del idioma de origen, es decir, el griego. Además, los libros bíblicos fueron copiados a través de los siglos y los copistas introdujeron modernismos, así que la aparición de cualquier modernismo no es de extrañarse. Sin embargo, el arameo del libro de Daniel muestra evidencias de que fue el arameo usado en el siglo VI a.C. Los críticos argumentan que hay varias inconsistencias entre la historia y el libro de Daniel, y si el autor vivió en esa época, entonces debía conocer bien esos datos históricos. Pero podríamos hacer el argumento inverso. Si Daniel fue escrito en el tiempo de Antíoco IV, ¿por qué no da más detalles de los héroes judíos como Matatías y Judas Macabeo? Entre las inconsistencias históricas está que hasta el momento no hay una identificación histórica clara de Darío el Medo, que vino a ser rey de Babilonia tras la conquista de los persas. Diríamos aquí lo mismo. ¿Por qué un escritor del segundo siglo iba a inventar un personaje desconocido? ¿No sería más creíble mencionar solamente los personajes históricos más conocidos, como Ciro? En este caso, la mención de Darío el Medo es una evidencia de que el libro fue escrito en la época que se describe. Y en la historia se ha comprobado que los medos estuvieron unidos a los persas en la conquista de Babilonia. Darío pudo haber sido el nombre dado a Gubarú por los hebreos. Gubarú fue puesto como el rey de Babilonia tras la conquista de esta ciudad, según lo dicen las crónicas de Nabonido. Se dijo por mucho tiempo que el rey Belsasar, mencionado por Daniel, era una figura ficticia, porque el último rey de Babilonia fue Nabonido y Belsasar era desconocido por los historiadores griegos. Pero al ser encontrado el cilindro de Nabonido en el año 1881, en el cual menciona a Belsasar su hijo, entonces se comprobó que Belsasar era un personaje histórico y que solo alguien de la época como Daniel pudo saber de su existencia, siendo esto una prueba más que el libro de Daniel fue escrito por Daniel cerca del año 605 al 536 a.C. Como hemos visto, los argumentos de los críticos no solo pueden ser explicados claramente, sino que varios de ellos se han convertido en pruebas de que la escritura del libro de Daniel es una escritura antigua, es decir, en el siglo VI, como habíamos dicho. Ahora veremos otras pruebas en favor. Daniel mismo se menciona como primera persona en el libro, cuando dice: yo Daniel quedé quebrantado, yo Daniel miré atentamente los libros, y en aquellos días yo Daniel estuve afligido. También el profeta Ezequiel menciona a Daniel 3 veces en su libro.
El mismo Jesús en otra ocasión también cita el libro de Daniel y dice que fue escrito por el profeta. Dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es decir, mencionando a Daniel como el escritor de su propio libro. El historiador judío del primer siglo, también Flavio Josefo, también menciona a Daniel como el autor del libro que lleva su nombre. Y dice que fue escrito mucho antes de que Alejandro Magno estuviera en el imperio griego, según su libro Antigüedades de los Judíos. La ciudad de Susa se menciona en este libro, en el libro de Daniel, como estando en la provincia de Elán en el tiempo del imperio babilónico. Y eso solo lo podría saber alguien que vivió en esa época, pues después Susa se convirtió en la capital del imperio persa. Los fragmentos del libro de Daniel encontrados en la cueva del Mar Muerto, especialmente en la cueva 4 del Qumran, muestran que fue escrito entre los años 120 y 150 a.C., siendo esta una de las copias o la copia más antigua del libro de Daniel, y muestran que los escritos de Daniel tenían importancia en ese tiempo, y si hubieran sido escritos solo unos años antes, como los críticos dicen, no sería así. No sería tiempo suficiente para tener una divulgación tan masiva y considerarse como escritos sagrados. La atribución de la mayoría de los profetas de Daniel a Antíoco IV se debe a que la traducción de Daniel al griego en la Septuaginta fue más bien una interpretación que una traducción. Y los judíos helenistas de Egipto que hicieron esta traducción tenían prejuicios al presentar a Antíoco Epífanes en su interpretación de esta profecía. No solo Antíoco IV era enemigo de los judíos, pero también era enemigo de los reyes Ptolomeos de Egipto, quienes originalmente se dice que fueron los que encargaron la traducción de la Biblia al griego. De hecho, la iglesia cristiana primitiva usaba la Septuaginta, con la excepción del libro de Daniel, por estar mal traducido. Ellos usaban en su lugar la traducción de Teodosio, como lo explica Jerónimo en el prefacio de Daniel en su Biblia la Exapla. En el capítulo 9 del libro de Daniel, como lo explicamos en el video de la profecía de las 70 semanas, claramente va mucho más allá de los periodos de los macabeos y predice la crucifixión de Cristo y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Las asombrosas predicciones del libro de Daniel no concuerdan con las posiciones forzadas de los críticos que quieren invalidar lo sobrenatural, a pesar de las claras evidencias que están delante de los ojos de ellos. Las profecías dadas en este libro nos llevan a la única conclusión de que hay un Dios en los cielos, el cual revela el futuro.